bueno, estamos de regreso. Ahora nos vamos con la siguiente sección, mi querida Laurita, porque bueno, eh, como ya lo platicamos, pero bueno, antes vamos a hablar del tecnológico de San Martín, Laurita. Ya llegó es comisionada, ¿verdad? Es comisionada, ya tuvo sus primeras reuniones, ahí como que un traspié ayer, antier, el lunes. El pasado El lunes. lunes hubo un traspié porque la comisionada se retrasó, no sabemos si por trabajos alusivos en sus oficinas o por el tema del tráfico que sabemos que está del caramba, bueno, por lo que haya sido se retrasó, pero ya la comisionada llegó ayer, ya el gobierno del estado emitió un boletín y sin sesgos son las determinaciones que están tomando de manera conjunta tanto los alumnos como la parte administrativa del tecnológico, como la parte del gobierno del estado a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, que son quienes están Sí. tomando parte en este acuerdo. Y pues ya al menos ya van 2 días consecutivos de clases sin que se detengan, y pues ojalá y así avance. Y mira, yo creo que la presencia de esta comisionada, sí, digo, lo que también representa es la total imparcialidad en este proceso, ¿no? Claro. Mientras se hacen las investigaciones pertinentes, mientras se hace el trabajo, y sobre todo también reiterar la invitación que hemos hecho, Laura, a los estudiantes y sobre todo también a las familias que ya también se involucraron en este conflicto, digo, para poder seguir información de manera responsable, porque bueno, parte del conflicto que se llevaba o que se daba el pasado Fueron lunes las pasiones fueron las pasiones y la confusión. Sí, yo se los explicaba y la en las redes sociales, la desinformación. desinformación. En ningún momento yo vi una minuta o hasta el momento no he visto un comunicado oficial, un boletín donde se hable, A sí, rajatabla, que se sí, va. que hay una suspensión Claro. o que hay un despido. No, no es cierto. Entonces, ojalá bueno, que puedan entender pues, que esta dinámica, que este ejercicio, ¿sí? Que lo que está sucediendo en el Tecnológico de San Martín, bueno, pues tiene que ser de manera coherente y siempre en apego a la realidad y a la verdad, ¿no? Claro, bueno, verdades hay muchas, pero en apego a estrategias políticas y de evaluación, aunque digan que esto no es político, estrategias administrativas, ¿verdad? Estrategias administrativas para no herir susceptibilidades, porque además yo creo que independientemente de nuestra muy particular forma de pensar, ni tú ni yo estamos en la posición de confrontar de manera necia, tontas y locas con quien disiente de las determinaciones que se toman en función de la legalidad que existe para lo propio, y se podrá discrepar, pero siempre con argumentos, ¿no? Entonces, Uh-huh. estos argumentos de peso que han llevado en el marco de la legalidad a tomar estas determinaciones, pues que van encaminadas a que se reactive la actividad, a que a través del diálogo se logre el acuerdo y la concertación y se avance, porque aquí no es de quítate tú para ponerme yo o blanco sobre negro. A ver, blanco sobre negro es este escenario por efectos visuales, Claro. pero en la vida diaria yo creo que hasta los que se ponen a dieta no dicen, hoy me pongo a dieta, dentro de 2 días la rompen. Entonces, no es así de maniqueo de blanco sobre negro. Y entonces, sí, la parte disidente del tecnológico debiera, o sea, en la lógica y en el sentido común, para no irnos más lejos, Uh-huh. debiera tener esta tolerancia y empatía a aprender a transitar incluso a pesar de las discrepancias, ¿no? Sí, totalmente. El día que, o en el momento en que logren avanzar en esta tesitura, hasta igual y pueden ganar más, porque al tener ya un diálogo directo y una Sí. forma de acordar, pues van a acordar cosas que van a ser en beneficios de ellos y de todos, Fíjate que yo y de aprovecharía todas. la causa que tuvieron en este momento los jóvenes estudiantes y lo expresaba yo en algún otro momento. Qué padre sería, por ejemplo, que dentro de Ándale, esa pugna que ellos tienen, buscaran conformar un consejo una estudiantil representatividad y que legal, tuvieran representatividad en la Junta de Gobierno que es donde se para toman poder las expresar decisiones. esos puntos de Exacto. vista que hoy dicen hacerlo por el camino correcto, de la manera correcta. Yo creo que en ese momento sería una excelente oportunidad para que tomaran ese proyecto como bandera, el hecho de conformarse como consejo estudiantil y tener voz, ¿sí? Tener voz en la Junta de Gobierno para que ahí puedan decir, es que no nos gusta. Yo les explicaba el pasado lunes en una publicación, contesté las respuestas que Sí, tendría te que leí. contestar, ¿sí? Pero yo les explicaba, por ejemplo, eh, es que no tiene experiencia académica, ¿sí? Pues en los requisitos que avala la Junta de Gobierno
no habla de que tienes que tener tantos años de experiencia o que tienes que los requisitos que pide, ella los cumple. Entonces, a lo mejor dicen, ok, es que tendría que ser así. Bueno, pues busquen Pero un lugar en la Junta de Gobierno para que que puedan modificar. y para que esta propuesta sea genuina, tiene que ser producto de un colegiado, Claro. de una argumentación suficiente y basta para que entonces se tome en cuenta en el reglamento vigente y a partir de esta argumentación colegiada se puedan ir a estos avances en donde, a ver, la experiencia que debe de tener quien asuma la dirección del Instituto Tecnológico tiene que ser de este tamaño y de este formato. Y entonces ahí es donde tendrían los alumnos y las alumnas que están disintiendo en estos momentos de la presencia de la directora, pues más argumentos para avanzar en positivo y no en una situación, porque también hay que verlo. A mí me tocó platicar con padres y madres de familia que decían, sí, o sea, puede ser muy justa la causa que tienen los alumnos, pero ya a veces raya en la necedad, ¿no? Y esta polarización de las pasiones poco argumentadas y no porque no y sí porque sí, lleva incluso a desvirtuar el movimiento que tiene toda la legitimidad, pero que le falta legalidad, no porque esté debajo de la mesa, sino porque la argumentación va en función de una normatividad vigente, no se van sacando las cosas de ocurrencias y de debajo de la manga. Se me ocurrió que entonces así, que no, o sea, todo tiene una base legal y en función de esa base legal. Y si esta base legal no le favorece o no le gusta a los alumnos, como tú bien apuntas, pues que se pongan a trabajar para modificar esta base legal y en lo futuro, bueno, ese sería como que la cereza del pastel y ojalá y los alumnos y las alumnas que están disintiendo en estos momentos puedan encauzar su lucha por ese lugar, van a pasar a la historia invariablemente, pero ya con un resultado y con un logro consumado. Y mira, y a mí una de las preocupaciones que yo he exteriorizado es el tema de que no se genere una mala imagen con respecto a los estudiantes. ¿A qué me refiero? Que están de necios. Claro, pues. O sea, sí, cuando hay una lucha sin un sustento real, bueno, se puede complicar el tema. ¿A qué me refiero? Y lo decía yo, ¿no? Yo ponía el ejemplo, yo estudié en la UAP, pero digo, una década antes de que yo estudiara, o 20 años antes, que estaba muy complicado el tema de la UAP, había mucha grilla al interior de la universidad, incluso muchas empresas ya no contrataban gente que venía de la UAP porque decía, no, este es grillero, me va a generar problemas aquí en la empresa. Me va a tomar mis camiones y los va a incendiar. Claro, entonces, y es una realidad, es algo que digo, la gente que estudió en los 80s, 90s en la Benemérita sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Y desde los 70s. Exactamente. Cuando era popular, crítica y democrática la guapachosa. Y creo que digo, lo más injusto sería que le sucediera lo mismo a los estudiantes del tecnológico. Por eso deben de ser muy coherentes con sus peticiones, con lo que ellos están buscando, con su lucha. Tiene que ser una lucha bien sustentada para que no caigan en ese tipo. Con un sustento, claro, si no, para que no caigan en ese tipo de situaciones. Y no es porque lo digamos tú o yo, y no tiene nada que ver esa polarización necia que es innecesaria. Aquí se trata de debatir, de discutir, y qué mejor que un ámbito de esta naturaleza en lo académico, en lo social, en lo político, pero no porque esté un partido político, sino porque finalmente esto es hacer política, y perdón, pero sí tienen que hacer política, y no porque se vayan a afiliar a un partido o estén a favor de otro, no, porque finalmente así es el término y así tiene que ser, y entonces a partir de eso consumar esta lucha que iniciaron, pero de una manera positiva y propositiva. Totalmente de acuerdo. Dice Javier Castro Vargas, saludos a Arendira Romero. Javier Castro dice, saludos amigos tóxicos, Laura Roldán y Luis Emilio Vázquez Cobos. Excelente programa, siempre manteniendo a la ciudadanía informada. Un abrazo, muchas gracias. Saludos también a Mari Vázquez Espinosa y a la gente que nos hace el favor de conectarse con nosotros, la gente que nos va a ver también durante la semana. Y Laurita, pues ya estamos en los preparativos, cada quien a nuestro estilo, con nuestras formas. ¿Sí? Con nuestros demonios y nuestras añoranzas y nuestras agüitas saladas. Así es, de recibir. Lo que va a haber ahorita un churro de agüita salada. Claro, de recibir a nuestros fieles difuntos, Laura. Claro, y además, pues hoy, más allá de esta comercialización que se da en torno a, yo paso todos los días por el Mercado Domingo Arena, estoy maravillada de ver tantas cosas que han inventado para las ofrendas, que finalmente es el culto a los muertos, este auge que tienen las catrinas, esta competencia tan cuerpo a cuerpo que se da entre el tema de las catrinas y el Halloween, que es pasado mañana, pero finalmente esta participación que tienen los institutos educativos, las escuelas, cómo participan, el comercio establecido, los empresarios, cómo hoy le han apostado a sacar dinero de su bolsa para armar una catrina y decir, mi catrina o mi calavera tiene este concepto y aquí lo pongo, y qué bueno que han podido compaginar con las autoridades
para tener los espacios para manifestarse y para manifestar esta situación cultural, esta situación que también es de creencias, esta situación que por un lado es lo religioso y por otro lado lo profano, pero que finalmente tiene una raíz de este sincretismo del que hoy somos resultado todas estas sociedades del municipio donde quieran, obviamente de San Martín Texmelucan. Por ejemplo, me decía el otro día alguien, ay, pues iba a estar bien padre el festival de música electrónica de Roberto, pero nosotros somos de banda y de carnaval, se me hace que no me va a gustar ese, pero pues muy padre el festival, y si hay público para esos festivales, Claro. como el que va a tener Roberto Solís el 2 de noviembre en Huejotzingo, y como son las actividades culturales, las actividades que va a haber en todos los municipios, en donde pues finalmente el objetivo común es uno, recibir tan importantes visitas que si creemos o no creemos, que si creemos más o si creemos menos, pues todo este bagaje cultural que vamos a tener la oportunidad de vivir en la medida de nuestros gustos, nuestras costumbres y también nuestras posibilidades. Y qué bueno, por ejemplo, con la exposición que hay en el Zócalo de San Martín, en el Complejo Cultural, qué bueno, porque obviamente en los últimos años se ha puesto muy de moda, por llamarlo de alguna manera, y lo digo con mucho respeto, esta fecha, ¿no? Y de repente las Catrinas, y de repente ya las escuelas se preocupan y se ocupan mucho también por retomar esas tradiciones, con las ofrendas, con los altares, o como le llamen, con obviamente la caracterización de Catrinas. Yo mañana, por cierto, saludos a los amigos del bachiller Candido Reyes Alegre, porque mañana estoy ahí de jurado en el concurso de Catrinas, agradeciendo como siempre la invitación a Joel, a nuestro buen amigo el profesor Joel. Pero se ha puesto muy en boga, ¿sí? Muy en boga en los últimos años, y hoy como ciudadanos tenemos una opción, ¿no? Y eso también incentiva al turismo, tanto local como nacional, mi querida. Y por ende la reactivación económica, ya sea en lo local. Por ejemplo, hoy la presidenta municipal de Xostla nos explicaba la importancia de las festivales que realizan en estos días. Oye, va a estar la Sonora Dinamita cerrando ahí en Xostla. Anoche estuvo la Dinamita ahí en lo de San Judas Tadeo también. Cartelazos que tienen. Y decían que ha estado por varios lugares y que cierran Xostla en esta región. Dinamitas, ¿no? Ajá, pero bueno, vamos a ver si llega Margarita o no llega, ¿no? Pero bueno, el tema es cómo se amalgaman estas situaciones. Y por ejemplo, yo le preguntábamos, dice, pues sí, vienen familias de Oaxaca, porque por ejemplo en Xostla hay una caminata que hacen desde el Zócalo, desde la plaza, para llegar al Panteón, y se van sumando las gentes. Y cómo a través de redes sociales gente de Oaxaca la ve, le gusta, y hoy va a participar en Xostla, sin que esto sea una guelaguetza, pero sí un culto a la muerte, que en Oaxaca también está muy arraigado. Y cómo lo que le interesa, por ejemplo, al gobierno de Xostla es impulsar al comercio local, de tal suerte que si la señora no produce el barro en forma de ollas, pero compra sus ollas, las comercializa y ya se genera una ganancia, y así con todos los aditamentos que tiene una ofrenda, y cómo se reactiva la economía local y cómo se funden las familias, porque al final del día son momentos en los que caminan todos juntos, se disipan las discrepancias y los desencuentros que pueda haber, y caminan como uno solo al encuentro de las ánimas, ¿no? Y esto permite toda esta conjunción de valores y de situaciones que finalmente favorecen a las familias, a su economía, a sus costumbres, a su identidad, a su arraigo, a muchas cosas que van en la tan llevada y traída frase de la reconstrucción del tejido social. Oye, ¿y tú cómo acostumbras a recibir a tus fieles difuntos? Pues mira, yo ya puse mi ofrenda desde el 27, hoy la ofrenda en casa es muy pequeña, siempre las hacía de muchos niveles. Hoy va a ser una ofrenda muy básica en la mesa, y desde el día 27 ya le puse que hasta se burlaron ustedes ayer, pero entonces aves canoras, para no entrar en temas de albures. Yo tuve aves canoras a las que quiero mucho, porque todavía los quiero, entonces ya le puse su alpiste, ya le puse su agüita, a mis perros ya les puse sus croquetas, sus barquis, su agua, y sus velas, ¿no? Porque hay componentes que sabemos que son básicos en la ofrenda. Entonces cada día yo sí tengo difuntos de desgracia, del 28 pues también ya les puse su respectiva vela, su respectiva agua, su pan, que por cierto aquí voy a hacer un mega paréntesis. Ay, mira, no me acuerdo si me hace la boca. Paco, muchas gracias, el pan está muy rico, sí, muy rico. Riquísimo, además con ese sabor y con esa permanencia, que sabemos que el pan va a durar, aunque esté durito, va a durar mucho tiempo. Y entonces pues ya pongo lo que yo, no considero, sino lo que me han enseñado mis ancestros, y también la cultura que he adquirido de lo que debe de llevar una ofrenda. Pongo la ofrenda, el día
de lo que llegan, pues les pongo su mole, trato de ponerle a todos los más cercanos lo que se acostumbra, también acostumbro poner una vela para los olvidados, o como dicen, para el ánima sola, también agua, o sea, todo lo que lleva la ofrenda, y pues comemos el día de que llegan y luego vamos al panteón. Generalmente vamos un día antes al panteón para que también sus tumbas estén bien enfloradas. Hoy los panteones están muy limpios, muy acomodaditos, entonces pues ya no llegas a barrer, ya llegas literal a enflorar las tumbas, eso hacemos, y pues a prender mucho copal. A mí me gusta mucho prender copal para recibirlos y para despedirlos. De hecho, pues no lo pongo en el saumerio, lo pongo en un braserito para que haya harto humo, y entre el humo pues ya se sale la añoranza y nos ponemos tristes. Bueno, les pongo su música también, claro, que es muy padre. Tenemos ahí todo un tema de música, y ya luego se van y se queda la vela el día 3, y el 3 prendo otra hasta que se acaben, y ya dejo unos días y ya luego recogemos la ofrenda y suspiramos. Que creo que cada quien va adaptando, digo, no. ¿Tú cómo le haces? Digo, yo en mi caso, por ejemplo, obviamente, digo, lo he comentado en muchas ocasiones, vengo de Poza Rica, Veracruz, y lo decía también en algún otro programa, ¿no? Obviamente te cambia el sentido de estas festividades cuando pierdes a un familiar cercano, ¿no? Claro. Digo, de repente me pasaba que en el caso de mi esposa, que ella, digo, para mí antes el puente era un puente, para mí antes era un puente y era oportunidad de ir a comer tamales a mi tierra. Sí, me iba con mis papás, con mi familia, y digo, obviamente cuando fallecen mis papás, que el primero que fallece es mi papá, le cambia totalmente el sentido a cómo vives estos días, ¿no? Y obviamente para mí son días que me generan mucha ilusión, porque sí siento, sí los siento, sí creo que están aquí, sí creo que vienen. Claro. Y obviamente, digo, adaptamos algunas cosas, ponemos nuestra ofrenda. Digo, la ofrenda que pongo ya es más parecida a la poblana que a la que se hacía en mi tierra, porque mi tierra es mucho más pequeña. Y hoy me va a tocar otra vez hacer tamales, porque a mis papás les encantaba. Trato de tener la comida que a mis papás les gustaba. Claro. ¿Sí? Obviamente trato de verlo, el espíritu jarocho, pues siempre somos muy fiesteros. Y bueno, trato de recibir a la gente que queremos, de recibirlos con comida, con bebida, como si fuera una fiesta, y obviamente también recordando momentos como los que pasamos con nuestros seres queridos, la música que ellos disfrutaban, todo lo que ellos disfrutaban, y eso, bueno, pues es algo muy bonito, que ya estamos a horas, mi querida Laurita. Pues ahora sí, dentro de lo que es la costumbre, pues ya estamos inmersos, porque los de desgracia ya llegaron desde ayer. ¿Cierto? Hay diferentes interpretaciones, unos dicen que el 29 son los que murieron en el agua, en fin, bueno, ajustando todas estas interpretaciones, pero finalmente pues ya están aquí. Así es, pero bueno, vamos a ver, ojalá que la gente nos comparta cómo viven estas tradiciones. Saludo con mucho gusto, mi querido Gerardo Pérez, mi querido hermanito Jerry, Oscar García Canseco, que sigue la transmisión. Abrazo fuerte al doctor García Canseco y a la gente que nos hace el favor de conectarse y de vernos durante la semana. Mi querida Laurita, aprovechamos el momento y en este postrecito una foto, hasta parece que nos queríamos, caramba. Harto amor. Harto amor, vamos a ver el postrecito, por favor.